Eso crea una situación difícil y complicada. Ahora a Clinton no le queda otra alternativa, aparentemente no le queda otra alternativa que una intervención directa. Nosotros hemos querido venir a denunciar a la opinión pública la situación por la que vienen pasando los moradores de los Farallones de Cristo Rey desde el año de 1987, que fueron desalojados abruptamente, y desde esa época pululan por todo Cristo Rey, andando por todas las instituciones públicas. En el segundo año, o sea, en el año 1991, los ingresos del IDSS fueron elevados a 43.3 millones de pesos mensualmente, promedio. En el año 92 saltó a 55.7 millones de pesos y en el año 93 a 67.5 millones de pesos. He estado valorando que en la sociedad dominicana una expresión con cierto contenido hipócrita, pero muy frecuente, que era la siguiente: caramba, ¿por qué te pusiste a eso? No debe ser utilizada porque usted le está dando un mensaje al ofertador, al regalador, que tiene dos vías: o yo no merezco ese regalo, o tú no debiste expresarme una emoción positiva a través de un símbolo material. Bien, amigos, para nosotros es un motivo de celebración de aniversario tener el invitado que tenemos. Es nuestro querido doctor Gustavo Ferrer. Gustavo Ferrer es un médico nacido en Cuba, especialista en medicina respiratoria, que por cierto se han puesto de modas los neumólogos, pero él es más que eso. Y tiene ya experiencia, es quien ha desarrollado el spray que se está recomendando para prevención y para tratamiento del coronavirus. Nosotros quisiéramos resumir todo lo que el doctor Ferrer en 4 presentaciones anteriores nos ha hecho con el doctor Hanna. Él ejerce en Florida y tiene una experiencia vivida tanto en coronavirus como en enfermedades respiratorias. Con el spray hay mucha confusión, como en todo, porque es una enfermedad nueva, en que todavía hoy yo creo que no hay un texto que pueda describir toda la experiencia de este virus, aunque como se parece a otro, quizás eso. Pero vamos a dejar al doctor que nos hable de la enfermedad y las etapas. Primero, las pruebas. Luego, el tratamiento de los afectados. Luego, la vacuna. Y luego, todo lo que ha venido a raíz de la vacuna. Doctor, gracias por estar de nuevo aquí y regalarnos su tiempo. Muchas gracias, muchas gracias. Excelente pregunta. Mira, los coronavirus es una familia de virus que han estado y se han identificado por muchos años. Los coronavirus son responsables de alrededor del 30% de la gripe común, del catarro común. Ahora, a principios del año 2000 se empezó a identificar coronavirus que empezaban a cambiar, que dejaban de ser un catarro simple común a convertirse en algo un poquito más agresivo. Y ahí fue que en el 2003 tuvimos el primer brote de coronavirus en China, que es el que le llaman el SARS, que ahí empezó. Después hay otra familia de coronavirus que dio un brote un poco más agresivo en el Medio Oriente, donde fallecieron muchísimas personas, tenía una mortalidad mucho más alta que lo que había ocurrido anteriormente en China. Y ahora en el año 2019 aparece esta variante del coronavirus que tiende a ser mucho más agresiva. Efectivamente, ha sido un año intenso de mucha investigación. Afortunadamente estamos en el siglo XXI, donde la tecnología nos permite tratar de entender genéticamente el virus, y también tenemos el acceso a mayor vigilancia epidemiológica, mayor cantidad de data que nos permite entender mucho mejor la enfermedad.
¿Cuáles son las diferencias entre el coronavirus y otros virus respiratorios? Cuando todo esto empezó, y voy a hacer un poco de recordatorio hacia atrás, cuando todo esto empezó a finales del 19, los primeros 3 meses del 20, la comparación en el mundo científico es que el coronavirus que se estaba viendo en China se estaba comportando como la influenza. En realidad, en 3 meses o 4 meses, nos pudimos dar cuenta en el planeta completo que no se trataba de un brote de influenza, se trataba de algo mucho más agresivo en el nivel de contagiosidad. En esa línea, doctor Ferrer, es bueno aclarar que circula, y las redes son buenas, pero son devastadoras, cuando te dicen, han magnificado el coronavirus, porque no es más que una gripe un poco más grave. ¿Qué usted le diría a eso? ¿Hasta dónde es cierto o hasta dónde están exagerando? Mire, esa pregunta yo creo que me la han hecho en entrevistas más de 100 veces. Y si voy a mirar esta cámara le voy a decir, la realidad y las evidencias son claras. Se trata de un virus altamente agresivo. ¿Qué pasa? Que aquellos que están predispuestos a desarrollar enfermedad severa es un volumen mucho mayor que lo que están predispuestos a desarrollar enfermedad severa con el influenza. Y esa severidad, ¿qué es lo que se la da a la misma familia de virus? Efectivamente, lo que le da la severidad todavía no se entiende muy bien, pero sí sabemos que este virus, lo más probable, lo que está ocurriendo, es un proceso de algo que le llamamos en medicina neumológica, que produce una hipersensibilidad. O sea, el virus al acoplar al receptor en la nariz desencadena una cascada inflamatoria tan severa que es incontrolable. Y eso nosotros lo vemos en medicina neumológica, en la gente que son expuestos a gases, a vapores, a la gente que trabaja, por ejemplo, con el bagazo, con el asbesto, que cuando se ponen en contacto con ello, el sistema inmune desencadena una inflamación tan severa que produce esa inflamación pulmonar. Doctor, justamente es la siguiente pregunta. ¿Es un virus que tiene demasiado presencia en el aire, más que los otros de la misma familia? Es un virus que nuestro organismo no estaba preparado inmunológicamente para atacarlo, y entonces él aprovecha y se hace grave, no porque es grave en sí, sino porque hay inocencia o desconocimiento en nuestro cuerpo de ese tipo de agresión. ¿Cómo usted sopesa esas dos cosas? Absolutamente. La diferencia es, efectivamente, se trata de un virus con una mayor contagiosidad. Y un virus respiratorio con mayor contagiosidad nos quiere decir que permanece en el aire mucho más y que la transmisión es mucho más grande porque permanece mucho más tiempo suspendido en las pequeñas gotitas de saliva. Esa es una. Ahora, hay que reconocer e identificar que el grupo de personas que está terminando con una neumonía severa o con síntomas severos tienen una determinada predisposición a desarrollar la enfermedad. Eso ocurre en muchísimas enfermedades respiratorias. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esas personas, hay estudios genéticos que se han hecho que se encuentran que los receptores donde se acopla el virus son están deformados, o sea, tienen algunos daños genéticos esos receptores y los predispone a desarrollar una enfermedad severa. Mañana yo los invito a las 4 de la tarde, yo tengo una entrevista en la cadena NBC a la hora de la noticia y precisamente vamos a hablar de un estudio que salió ayer en el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos, en el que encuentran que efectivamente este acortamiento de ese fragmento genético en los receptores de la nariz es mucho más frecuente en afroamericanos e hispanos que el resto de la población. Y eso es lo que predispone a ese grupo a que desarrollen esta inflamación tan severa. Pero esa inflamación es algo importante aclarar. Esa inflamación
para los que hacemos cuidado intensivo nos estamos dando cuenta desde el principio que la inflamación que vemos en el coronavirus es distinto a la inflamación que vemos en las neumonías, incluso las neumonías virales. Se trata más bien de una reacción alérgica severa, lo que estamos viendo en las neumonías. Hay un neumólogo intensivista extremadamente famoso en Italia, el doctor Gattinoni, que ha hecho esta postulación hace unos meses. Doctor, ¿es sistémica la agresión o tiene un destino final que es el pulmón? Porque tenemos boca, ojos, nariz, ojo, boca, nariz, oído, es decir, el famoso otorrino de antes más boca. ¿Realmente esa es la única entrada o es más específica en nariz y boca? La especificidad nariz y boca es casi el 99%. El virus entra 99% de las veces por la nariz y un menor por el 1% algo a través de la boca. Todos esos mitos, doctor, de que de tocarse, tenerlo en la mano, y por ejemplo los oídos, los ojos, eso es casi menos de un 1% de los contagios. Es menos del 1%. La vía de las manos de tocarse es que nosotros inconscientemente nos pasamos la mano cerca de la nariz o por la nariz y facilitamos la entrada a la nariz. No es que va a entrar ni por los ojos ni por los oídos, entra por la nariz. Y hay dos cosas que identificar. Por eso la mascarilla. Por eso la mascarilla. ¿Por qué? Y la boca también. Y la boca. Y por eso la máscara debe de cubrir los dos. A mí me fascina caminar en las calles cuando llego acá, en otros lugares que he estado viajando recientemente y la gente anda con la máscara acá abajo. Sí, la boca. O arriba, para la boca. La nariz es el centro más importante. Hay dos cosas. Hay los receptores en los que se acopla el virus, la mayor cantidad están en las fosas nasales. Y es por eso que la transmisión ocurre en la nariz. Y también la mayor cantidad de las células que llamamos mastocitos que desencadenan esta cascada inflamatoria están en las fosas nasales. Independientemente de que está la nasofaringe, es decir, que la nariz y la boca en cierto lugar se comunican. El virus que llega a la nariz, pero en un momento llegó el virus por primera vez a la nariz. ¿Qué tiempo permanece y qué tiempo usted tiene para atacarlo en la nariz? Excelente pregunta. ¿Qué es la base del spray? Efectivamente. Tenemos 5 o 6 estudios básicos que se han hecho en transmisión del virus. La realidad es que el virus se puede replicar con una velocidad enorme. Lo que en cualquier enfermedad viral hay dos cosas: la agresividad del virus y la susceptibilidad del individuo. Si las defensas del paciente son extremadamente baja en este grupo que se predisponen a tener la enfermedad, el virus entra y su replicación es inmediata, una replicación exponencial inmediata. Desde el principio estábamos postulando, y hoy en día se habla mucho más de lo que nosotros hablábamos en febrero, marzo del año pasado, que al ser un virus oronasal, específicamente oral, el ataque debería de iniciarse ahí. Esto no es una teoría nueva, esto se ha hecho con otros virus. Hay un enfoque mundial de tratar la influenza intranasal porque la influenza empieza ahí mismo en la nariz. El spray y las cosas que nosotros utilizamos son combinaciones de antihistamínicos que han mostrado en estudios que hemos hecho nosotros en el 2018 que tienen efecto contra la influenza A y la influenza B. Y por eso, basado en esa postulación que se comportan intranasal igual, lanzamos los primeros estudios en el mes de marzo a buscarlo. Desgraciadamente no tengo la casuística suficiente para hacer esta afirmación, pero en los pocos sprays que hemos distribuido entre personas le hemos dado seguimiento. Y le puedo decir que aquellas personas que usaron el spray preventivo en nariz 2 veces al día, es decir, cada 12 horas, ninguno sufrió la enfermedad. ¿Eso es posible o eso es una percepción errada mía? No, no lo es. Déjeme hablarle con evidencias. Nosotros tenemos bastante números anecdóticos que no presentamos en ningún lugar.
Nosotros iniciamos el estudio inicialmente en el laboratorio de virología de la Universidad Estatal de Utah, donde se comprueba que el spray era capaz de eliminar 99.7% de los virus. Si no se cometen errores de aplicación, porque hay gente que dice, no me lo puse hoy Y es por eso que hicimos el segundo estudio. El segundo estudio lo mandamos a Ginebra, donde en Ginebra el laboratorio de virología de la Universidad de Ginebra son conocidos porque ellos toman este tipo de terapias y ellos la diluyen, porque ellos quieren crear una variabilidad que represente la población, la gente que no se lo aplica, la gente que se le olvida o la gente que lo hace incorrecto. Y en la dilución del spray, hasta 6 veces en dilución, todavía fue eficaz en más de un 90%. O sea, de diluciones, de diluirlo, o sea, bajar la potenciación, hasta 6 veces todavía era eficaz 90%. Y en frecuencia, fórmula y dosis, es decir, veces que uno tiene que usarla. Los dos sprays, el blanco y el azul, ¿qué diferencia tienen? Excelente pregunta. El spray blanco, el clor nasal, es una combinación de clorfenidramina con xylitol. La clorfenidramina es un spray que estaba en el mercado por 60, es un antihistamínico que ha estado en el mercado. Es un antialérgico. Antialérgico por 60 años. Como antialérgico, en el año 57 se estudió intranasal y nunca nadie lo llevó al mercado y lo siguieron estudiando subsecuentemente en el 2001, no 2003. Efectivamente. No da sueño. Entonces, nosotros empezamos a usar, yo empecé a usar la clorfenidramina para tratar la tos severa cuando tenía el centro de tos en la Cleveland Clinic, y fue ahí que en esos años se salió el primer antihistamínico intranasal que todas las organizaciones médicas lo recomiendan como la terapia líder que se debe de aplicar para el tratamiento de las alergias, y la razón es porque es tópico y ataca la inflamación alérgica en la nariz. Pero ¿qué pasó? Doctor, usted lo que está diciendo, y eso yo creo que con esta participación es necesario que ahora que tenemos tiempo y la gente entienda bien, usted desarrolló dos sprays. Hay una sustancia común en los dos sprays, ¿verdad? Un spray, ahí lo vemos en pantalla, el que está a la derecha, el Clear, ¿verdad? Que ese se usa más de forma preventiva, el que tiene el verde, y tiene una sustancia común con el otro spray, que es un antialérgico con la misma sustancia que también combate y mata los virus. Entonces, uno se usa más cuando tú tienes el virus, pero también lo puedes utilizar cuando tienes problemas de alergias o para combatir cualquier virus que te vaya a entrar por la nariz. O sea que eso vino para quedarse. Virus y bacterias. El origen del spray Clear es la base composición importante que tiene dentro es el xylitol. El xylitol es una molécula que existe en la naturaleza, es un azúcar alcohol que las bacterias no son capaces de metabolizar, las bacterias anormales de las fosas nasales. Y él se ha convertido en la molécula que hoy se conoce como el prebiótico. O sea, antes de las composiciones de los probióticos que tienen bacterias, los prebiotics lo que tienen es sustancias que son capaces de eliminar o controlar la flora anormal y llevar una flora normal. Ese es el origen de ese spray. Ese spray surgió porque en un estudio en el 1999 en el que los niños usaban goma de mascar con xylitol tenían menos enfermedades de oído. Y ahí fue que se empezó a hacer estudios microbiológicos y se encontró que se regulaba las bacterias normales en la nariz. De ahí se hizo un estudio de niños con alergia que tenían rinitis y otitis media y se bajó más de un 30%. Y ese es el origen del spray. Nosotros hicimos un estudio mucho más grande en niños, en la que niños con otitis media recurrente la bajaron a menos del 3%. Y ese es el impacto que tiene la regulación de esas moléculas. Después surge las evidencias de que podía también bloquear la entrada de los virus, y ahí es donde nosotros empezamos a trabajar un spray, o sea, modificar el Clear con este tipo de valor preventivo higienizante, y al conocer que la clorfenidramina podía tener un efecto importante antiviral,
lanzamos la combinación de los dos para tratar alergias con la clorfenidramina más el xylitol, ese es el clornasal, para tratar las enfermedades virales recurrentes como la influenza A, B. Bueno, usted me mejoró mucho la tos en 2 días. Amén. Doctor, si una persona envasa en un nebulizador agua del mar, ¿puede tener un efecto positivo? Mira, sin el antihistamínico. Los spray, el agua de mar se usa en aerosoles nasales, pero nadie debe de ir a la playa ahora y ponerlo dentro de eso, porque tiene que ser controlado, es 1%. Hay una fórmula, e incluso que tiene que ser validada en los laboratorios. Hay 3 compañías en el mundo que usan agua marina y ellos tienen que validarla. ¿Por qué? Porque en el agua marina pueden circular también eso está bacterias. preguntando Carlos, que si tiene contraindicaciones el spray. El spray clear no tiene contraindicaciones, tiene 21 años en el mercado, no tiene ningún tipo de contraindicación porque lo que hemos hecho ahí es agregar la sustancia, ¿verdad? el xylitol a la solución salina, más agregarle un estabilizador, porque hay otra cosa importante, cualquier spray que usted haga, si no tiene un estabilizador... ¿No te dura 5 horas dentro? Dura 6 a 8 horas. Sí. Sí, pero quería decirle algo, para que no se me desesperen los amigos de la pregunta. Hemos dedicado la primera parte a prevención y a tratamiento. La vacuna va ahorita, porque es que hay demasiadas preguntas sobre vacuna y lo primero es que la experiencia que tenemos es en lo que ha ocurrido este año. La vacuna ahora viene el otro tomo. Bien, doctor, en el caso de el COVID cuando pasa al pulmón, es decir, hay un paciente que no le da, hay un paciente que le llega a las fosas nasales y se pone el spray y evita que entre, pero esa es una lucha constante, es decir, ¿hasta cuándo es ese tratamiento? Mira, esto merece un poquito de historia. Nosotros iniciamos el trabajo hace aproximadamente 7 años cuando yo estaba en Cleveland Clinic usando el higienizante nasal, usando el Clear, usando el xylitol con solución salina. Y la razón es porque hacía ya 8 años en la Universidad de George Washington, donde yo me entrené como neumólogo, hay un grupo de investigadores que venían postulando que el crecimiento poblacional, el exceso de polución, estaba llevando un incremento enorme en las enfermedades alérgico-virales y la razón fundamental era porque se quedaban esa sustancia, esos polvos, el polen en la nariz y creaban este tipo de inflamación. Ellos fueron los que aceleraron la idea de que en algún momento teníamos que evolucionar a usar no solamente higienizadores de la mano, pero también higienizantes nasales. Y allá fue cuando yo empecé a trabajar todas estas ideas de los higienizantes nasantes y humidificadores. Hay algo más. La presencia dentro de ambiente como este, con aire acondicionado, también acelera la cantidad de enfermedades nasofaringias, porque elimina químicos, protones predominantemente, o sea, sustancias químicas que tienen una carga que es necesaria para que se regule la funcionabilidad de la nariz. Y ahí es donde nosotros empezamos a trabajar la idea de usar higienizantes y humidificadores. Doctor, ya con el tiempo que ustedes tienen manejando estos sprays y ya que está en el mercado en muchos países, surge una pregunta y ¿tienen estadísticas, por ejemplo, de pacientes o de personas que estén usando el spray? Y si es cierto que si de una forma se llegara a contagiar de la enfermedad, del virus, por un mal manejo, aunque use el spray, un momento en el que se olvidó, y lo vuelve y lo activa, de que esa enfermedad, en el caso de que la tenga, sea en unos niveles inferiores la carga viral, porque algo contribuye el tener la sustancia, e inclusive que si baja a los pulmones, sea con un grado de carga viral que tú no llegas a complicarte o a cuidado intensivo?
Excelente pregunta. Vamos a hablar de las investigaciones que tenemos publicadas. Nosotros hicimos 2 estudios. Hicimos un estudio en el que usamos el CLEAR y ahí probamos que había una baja importante de la carga viral en esos pacientes que llegaban a tener un PCR negativo todos los pacientes en el día 3 y 4 y alrededor del día 11 tenían ya 2 PCR negativos esos pacientes. Ese mismo estudio lo hicimos con la clorfenidramina. Recuerda que hace un momento hablábamos que ahora O sea, con el clornazal, Ajá. que tiene la clorfenidramina del xylitol. Ahora conocemos que esta enfermedad biológicamente, fisiopatológicamente, se parece más a una enfermedad alérgica. Los médicos que me escuchan saben que el lunes de esta semana salió un estudio que le ha dado la vuelta al mundo, lo escribió Oxford, donde revisan que por qué este virus tuvo un aumento importante en el mes de marzo-abril del año pasado. Y la relación 1 a 1 fue con el incremento del polen. Lo que quiere decir es que cuando las alergias subía la transmisión del virus. Pues entonces puede venir un brote este año con la misma época. Y ayer el CDC, la Organización Mundial de la Salud, hicieron un anuncio alertando a la gente de que no se bajara la guardia porque hay una gran probabilidad, sobre todo con las nuevas vertientes del virus que están saliendo, que hay una gran probabilidad que podamos ver un incremento. Para responder tu pregunta, nosotros repetimos un estudio que ya también está publicado, donde tenemos a 70 y tantos pacientes controlados con placebo, en el que se estudió el clornazal, clorfenidramina con xylitol, y todos esos pacientes estaban completamente recuperados al día 7 con 2 PCR negativos, y los que tenían el placebo... Y 0 fallecimientos. 0 fallecimientos, 0 cuidados intensivos, y los que tenían el placebo siguieron con síntomas, los cruzamos al tratamiento y mejoraron de inmediato. Hicimos otro estudio que es una correlación que hizo un grupo en Toledo, España, donde lo hicieron en un hogar de ancianos y nadie terminó en el hospital, nadie terminó con neumonía severa. Y todo esto nos apunta de que sí, la postulación inicial de que es una reacción alérgica inflamatoria severa. Con el CLEAR. Con el clornazal, con el clorfenidramina. Doctor, tenemos 2 sprays. Estos sprays deben de... Lo primero que tenemos que definitivamente hablar un poquito de cómo se consiguen esos sprays y del uso, cuál es. Pero iniciemos con lo del uso. De los 2 sprays, usted ¿en qué etapa? Ya hoy tenemos mucho tiempo con el tema del coronavirus cuidándonos. ¿Cuál iniciar de estos sprays de forma preventiva? ¿Cuántas veces al día utilizarlo? Por ejemplo, yo que manejo un poco el tema del spray, el otro día viajé con una persona que también lo utiliza, con la diferencia de que esa persona se puso el spray a las 5 de la mañana, ¿verdad? Y cogimos un avión a las 12. Yo me puse mi spray a las 12 del día cuando me iba a salir para el avión. Y yo dije, el tiempo hábil que yo voy a tener, mi protección va a ser el tiempo que me dure el viaje hasta que yo salga del aeropuerto de Nueva York. ¿Cuál de los sprays usarlo para iniciar? ¿En qué etapa? ¿Y durante qué tiempo? Uno dice, voy a usar este spray tranquilo 6 meses o el resto de mi vida, cada 12 horas, porque el COVID no va a terminar. Mira, es una excelente pregunta, pero esa pregunta no la podemos separar de los otros tratamientos que tenemos. Es importante aclarar qué hace cada uno. En materia de prevención, en materia de tratamiento, estamos ahí en el medio. En materia de prevención, la llegada de las vacunas son excelentes en disminuir la severidad de la enfermedad, hasta lo que se sabe en este momento, pero no hay evidencias que prueben que pueden bajar la transmisión de la enfermedad. Hace un rato escuchaba, y eso está circulando enormemente en Estados Unidos igual, personas que se vacunan y terminan teniendo el virus, posiblemente se habían contagiado antes, posiblemente bajaron la guardia. O sea, entre una dosis y la otra. Efectivamente. Pero también hay una persona que le dé los 2, que tenga las 2 dosis y me dicen que se puede contagiar, pero no ponerse grave. Eso es lo que hace la vacuna. Te contagias, pero no te pones grave. Lo que no sabemos es quién es el que le va a dar más severo o no.
Por lo tanto, en un tratamiento con algo que se está convirtiendo en endémico, tenemos que tener otras herramientas y ahí es donde nosotros entramos con el spray. Las máscaras hay que seguirla usando porque se disminuye la exposición de las Por lo menos partículas. hasta que después se vacune la gente, ¿verdad? Efectivamente. Lo segundo es el uso de los sprays, como le decía un recuento histórico, deben de, por el tiempo en que vivimos, la población mundial, la cantidad de exposición a polen y partículas que pueden ser tóxicas, el clear, el xylitol que tenemos nosotros, ese se puede usar todos los días como higienizante nasal. No ha habido ninguna evidencia de que puedas tener ningún tipo de problema. Entra dentro de la categoría de la solución salina. El segundo, la clorfenidramina con xylitol, es una dosis bien baja de la clorfenidramina. Ese lo recomendamos para cuando tengan el primer síntoma, la nariz un poquito tapada, un poquito de dolor de garganta, un poquito de tos. Usted inmediatamente se lo aplica y este tiene efecto antiviral y antialérgico y controla este proceso Y inicial. tiene también el control de COVID, ¿verdad? Efectivamente. Quiero decir algo. Para decir esto, tengo necesariamente que aclarar que le voy a pedir excusa al invitado y le voy a pedir excusa a los televidentes también, porque la pandemia básicamente se ha convertido en un elemento político, tanto la pandemia como el tratamiento y la vacuna. Hoy mismo acabamos de vivir el tema de China y de Estados Unidos con la vacuna dominicana. Quiero decir lo siguiente, personalmente soy muy amigo del pueblo de Israel, independientemente de las diferencias milenarias que tienen nuestras tribus. Y siempre he tenido buenas relaciones. Sin embargo, como el tema es político, vimos en la prensa recientemente que un laboratorio israelí, que es de los laboratorios que están más avanzados en el mundo en todo, porque además le tengo mucha envidia a los judíos porque tienen un IQ muy alto. Quiero decir que se anunció que, acogiéndose a una disposición de cuando había algún producto para combatir el coronavirus, el Departamento de Salud Pública aceleraba su uso, es decir, si tenían una base de FDA o de algún país de alto control, autorizaban inmediatamente el uso. El embajador de Israel condujo al Ministerio de Salud a ese laboratorio y se le autorizó a usar el producto. No conozco las diferencias entre el spray los dos sprays que nos habla el doctor Ferrer y lo que aprobaron en salud, pero quisiera decir dos cosas: o que se acojan en salud a eso, ya que es un producto que está en más de 30 o 40 países y en Estados Unidos, además no tiene nada del otro mundo, o que se vayan a la embajada de Israel y compren el judío, porque nos están llamando demasiadas personas pidiéndome el spray. Doctor, ¿cuándo estará listo el spray para los dominicanos sin tener que pedirlo a farmacias norteamericanas? Nosotros esperamos que dentro de las próximas 2 semanas ya esté aquí. Nosotros estamos trabajando directamente con el Ministerio de Salud y hemos encontrado mucho apoyo en los últimos días en tratar de acelerar su aprobación. El registro. Hubo algunos inconvenientes iniciales, pero yo creo que ya todo eso se aclaró y estamos en una etapa en la que estamos trabajando de cerca con ellos con la intención de tenerlo cuanto antes. Ya nosotros teníamos hace 4 semanas, habíamos planeado un envío que está esperando en Miami para que llegue el registro para tener la autorización de exportación para que llegue por acá. Es un producto que en Estados Unidos se vende a más de $200 la unidad. No, para nada. Para nada. En Estados Unidos, en farmacia al público.
el comparativo del clornazal, que es la acelastatin, sí se vende en $138 y cuando se combina con fluticasona lo venden en 500 y tantos. Pero ese no es en 500 y tantos, pero ese no es el nuestro, es el competidor que tenemos allá. Bien, doctor. Pero, ¿y el Clear? En Estados Unidos el Clear siempre se ha vendido alrededor de $13, $14. $13 cada uno, ¿verdad? Sí, bien. Doctor, tenemos unos minutos y necesariamente no disponemos de usted porque usted se va a su Florida pronto. Hay una serie de preguntas, inclusive llega en esa forma que nos acostumbra los medios, una información en el país de España, es decir, que no es sencillamente y dice así textualmente: bombazo. El director médico de Moderna admite que la vacuna experimental de ARN-M modifica el ADN. En caso de que modifique el ADN ¿de quién? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, estas vacunas están hechas, o sea, la de Moderna y Pfizer, y eso es importante aclarar. Johnson & Johnson y la vacuna que se está haciendo en China usan la forma tradicional de producir vacunas. Pfizer y Moderna utilizan modificación genética, usan un fragmento del gen del virus que identifica la proteína, que es la que se acopla, y ellos la ponen genéticamente se llama un vehículo, es como si la pusiéramos en un carro, en una guagua. ¿Y esas modificaciones genéticas la hacen más efectivas que la tradicional? Eso aunque tenga más riesgo. Aumenta el reconocimiento de la proteína por el sistema inmune y desencadena una respuesta inmunológica mucho más poderosa. Ese es el principio por lo que son mucho más eficaces en prevenir la severidad, que es lo que se ha estudiado en ellas. Bien, la otra pregunta es, cuando te dan porcentajes, esta es 90%, esta es 72%, ¿de qué nos hablan? Están hablando de la capacidad de la vacuna de disminuir la severidad de la enfermedad. O sea, me expongo al COVID, yo estoy vacunado, y si yo soy susceptible a desarrollar neumonía, lo que desarrollo es una gripe transitoria, si estoy dentro del 90 y tanto % que se habla. La primera dosis a los médicos expuestos en Estados Unidos, ¿cuántos meses hace que se la administraron? Uno. Bueno, el primer grupo ya fue a finales de año, principio del año que se empezaron. 2 meses. Sí, 2 meses y algo pudiera ser. Y la segunda, le dieron las 2 dosis ya. Sí. ¿Qué reporte tienen de eso? No hay muchos problemas. Mira, el reporte lo tiene y esto es público. Usted puede ir a la Organización Mundial de la Salud y ver el reporte de las reacciones adversas de la vacuna. Hay una tabla que ellos la ponen, creo que cada 15 días está puesta en la página de la Organización Mundial de la Salud. Y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos hace el mismo seguimiento. Sí hay un número importante de gente haciendo reacciones transitorias, síntomas de alergia, debilidad, ¿cómo se llama? Un rash, esta inflamación. Tos. Hay un grupo que ha desarrollado otro tipo de casos mucho más severos, esos son los que han circulado en la media, como penosamente el médico de Miami que hizo un sangrado importante y falleció. Y hay otro grupo que es el que no conocemos, ese es el del tiempo. Ok, doctor, para que usted vea lo que ocasiona una pandemia y una necesidad de protegerse. Michelle, que no te has vacunado, ¿cuál vacuna tú te gustaría usar en principio? No, yo creo que el doctor fuera de cualquiera. El doctor estuvo en una participación anterior aquí y nos dijo, hay que poner si todas las vacunas son buenas y todas funcionan. Y yo decíamos esta mañana, antes de usted llegar, doctor, que aquí los dominicanos todos les dijimos, qué bueno que nuestro gobierno compró AstraZeneca y compró Pfizer antes, y porque yo no me voy a poner la China, pero al final la que llegó fue la China y se acabaron y todo el mundo se la está poniendo y ahora la gente quiere ponerse la China.
decíamos que es algo irresponsable porque todas las vacunas son buenas y es un tema del momento. Pero no quiero perder su visita aquí sin que usted nos diga estos hechos que están ocurriendo en Europa con relación específicamente a la vacuna de AstraZeneca. Ya decenas de países han parado la aplicación de la vacuna de AstraZeneca con una estadística muy bajita, con un tema de trombosis, 20 casos en 1 millón. ¿Usted entiende que ellos tienen una motivación necesaria o que eso también es un tema político? Mira, en el 2021 la línea entre ciencia y política se ha borrado de una forma incalculable. Pero si partimos ese mar rojo y hablamos de pura evidencia, lo importante es saber qué es lo que hace el coronavirus. El coronavirus no tuvo muchísima publicación en la media, la investigación que le voy a hablar, pero hace 2 semanas han salido 2 estudios que todo el que ha tratado el coronavirus sabe que es así, que una gran diferencia entre este virus y cualquier otro virus respiratorio es que tiene lo que le llaman un efecto protrombótico, puede producir coágulos. Incluso eso lo sabemos desde febrero, marzo, lo que empezamos a ver pacientes en ese momento, que empezábamos a ver que se le coagulaba la sangre. Y esa Por eso la dexametasona. Y esa fue la primera intervención, que se le puso antiinflamatorios más anticoagulantes para licuar la sangre, y eso ha ayudado enormemente a la salvación de pacientes. Pero hay otro elemento. Pero lo de la AstraZeneca, ¿qué usted dice? Ahora, si el virus tiene ese potencial de desencadenar ese fenómeno y tú tienes una vacuna que puede tener un efecto protrombótico, porque estamos usando la misma proteína, estamos usando buscando una asimilación a la proteína que produce el virus, lo que puede pasar es que si esa proteína no fue bien seleccionada, estemos dando paso a desarrollar un fenómeno trombótico severo. Y hay algo bien importante, que es algo que hay que reconocer, y esto es extremadamente importante. El vínculo entre enfermedades trombóticas y enfermedades inflamatorias crónicas existe por más de 25 años. Hay una enfermedad que se llama el síndrome de los fosfolípidos, que es el que ellos están mirando y todos los científicos estamos mirando de cerca, que es una enfermedad inflamatoria crónica en la que se coagula la sangre con importancia, que esa coagulación lleva a las mujeres a tener aborto y otros problemas trombóticos. Ahora, si hay una sospecha que las vacunas a largo plazo pueden desencadenar enfermedades inflamatorias, y ya empezamos a ver algunos casos que se parecen al síndrome de fosfolípido, yo creo que hay razón científica suficiente para ponerle una pausa y observar y revisar, porque no queremos que eso que ha ocurrido con AstraZeneca puede ocurrir dentro de 5 o 10 años con las otras. Doctor, usted habló al principio de que la composición, la fórmula del spray tiene un antihistamínico o un antialérgico. Nos escribe alguien y nos dice que la alergia a diferentes sustancias es muy común y que hay un alto porcentaje de la población que están afectados por esos índices son alérgicos a muchas cosas o a pocas cosas, mucha gente. ¿Cómo se puede determinar que si se puede hacer alguna prueba, así como usted se hace una prueba antes de una sustancia, a ver si es alérgico, cómo uno va con confianza a vacunarse si es alérgico a algo, un edema de glotis, una cosa así? Bueno, lo que se vio, por ejemplo, cuando Pfizer puso las primeras vacunas en Inglaterra, hubieron 2 enfermeras que terminaron en cuidado intensivo con una reacción alérgica severa a la vacuna. Y de ahí se ha reportado prácticamente en todos los países donde se ha puesto Pfizer y Moderna. Pero ahora es mucho menos, porque lo que ellos están excluyendo son la gente que tienen alergia severa, de la que llamamos alergia, de las que desencadenan esa inflamación, que es lo que le llaman el anafiláctico. Choques anafilácticos. Choques anafilácticos. Si usted tiene historia de choque anafiláctico o de reacciones severas a otras vacunas, usted no entra en el grupo que puede ser vacunado. Y eso es lo que están haciendo los programas de vacuna, los protocolos de vacuna mundialmente, excluyendo ese grupo de personas.
Bien. Aquí le mandan a decir al doctor que le encanta como explica, que son sus admiradores en todos los programas que usted realiza y que qué bueno que el doctor Hanna no vino hoy. Para que Ay, lo están poniendo públicamente. Doctor, finalmente... Lo que pasa es que el doctor Ferrer es médico del doctor Hanna. Claro. Bueno, pero hay que decir Y todo. además que hay lo siguiente. Él es, aquí en República Dominicana, uno de los médicos que más trabaja la inmunología. Doctor, en la parte final, hay que reiterar, vamos a tener los sprays en República Dominicana y van a estar listos para su distribución local. Claro que sí, es nuestra intención. Vamos a tener que poner esos sprays como en delivery pedidos ya. Nosotros, la gente mira, hay una alerta mundial que lanzó ayer todas las organizaciones en la que ahora en la Semana Santa puede haber un rebrote como hubo el año pasado. Es nuestra intención tenerlo aquí para ese tiempo y que se pueda usar en ese momento. Bien, quiero invitar al doctor y a su señora esposa a que no se vayan porque Cuidado si se baja. Frescos del Horno, como todos los años, mandó su bizcocho, Bueno, ¿verdad? Con motivo Felicidades. de los hay desayuno dulce hoy. 34 años. Así es que los diabéticos ya saben. Gracias a Fresco del Horno. Doctor, gracias. Señores, Fresco del Horno, muchas gracias.